Malco, tu distribuidor oficial de maquinaria. Bienvenidos a un programa más de Son Fills del Poble. En Onil fue un emigrante retornado y ex guardia civil, Ramón Mira Vidal, quien inició hacia 1870 la fabricación de muñecas de barro, consolidando una factoría que llegó a tener 50 trabajadores a finales del siglo XIX. Las primeras figuras se hacían de arcillas moldeadas en moldes, después eran cocidas, pintadas y finalmente vestidas. Más tarde se introducirían otros materiales como el yeso y cola o serraduras y cola. Con esto hacían una pasta que adquiría forma en unos moldes de bronce. Más tarde Ramón Mira fue el primero que importó desde Alemania cabezas de porcelana. Posteriormente el material básico sería más mezclas de harinas de algarrobas, maíz o avena y agua, junto con trocitos de papel a la que daría forma en moldes de bronce o hierro. Una vez secas, se unían los cuerpos, brazos y piernas con cordoncitos elásticos. La técnica de pasta de papel sería la más avanzada hasta la llegada del cartón prensado. Su aplicación era más cómoda y podía utilizarse sin más preparación que el mojado de agua corriente. A esta nueva pasta se le bautizó popularmente como gacha, pero fue la utilización del plástico la que permitiría muchas formas de variados colores previamente creados en moldes. En 1950 se instalaron en Onil las dos primeras máquinas para inyectar plásticos, las extrusadoras, que calentaban el material hasta licuarlo e inyectarlo en moldes. El proceso continuaba engarzando piezas. En 1959 entra el plástico blando. El polietileno dará a la muñeca un aspecto más realista, un tacto de carne humana. Las posteriores mejoras insistirán en lograr un aspecto natural realzado por la utilización del cloruro de polivinilo y el cosido de los cabellos, creándose mucha industria auxiliar alrededor del mundo de la muñeca. Fábricas de ojos, de pelo, inyección de plásticos, etc. Hoy los descendientes de aquellos artesanos siguen fabricando muñecas y repartiendo ilusiones por todo el mundo. ¡Arrancamos! Hoy con nosotros un fil del Poble, un fil de Onil, César Bernabeu, gerente de Berjuan. Encantado de tenerte en Son Fills del Poble, César. Nada, el placer es mío, Fernando. Tenía muchas ganas ya de estar yo aquí contigo. Y yo ganas de que vinieras. Lo que pasa es que he aguantado a estas vísperas de Reyes Magos que estamos, que es lo grande vuestro. Una pregunta, César. ¿Los Reyes Magos siguen viniendo de Oriente? Por supuesto que sí, claro. ¿Sí? Sí. No fallan ningún año, con sus camellos, con sus carrozas, pero siempre llegan. Sí. Y vienen de Oriente, claro. ¿Y los juguetes? Los juguetes vienen del Valle del Juguete y sobre todo las muñecas vienen de Onil. Podríamos decir incluso que el primer juguete, con esa entradita que he hecho, que había alguien que las hacían de barro, que tal, que cual, hasta claro que ya están tan sofisticadas a día de hoy que parecen hasta personitas, ¿verdad? Podríamos decir que es el primer juguete que existió, ¿no?
Bueno, sí, la historia así lo dice, ¿no? Es verdad que Onil era un pueblo muy alfarero y de ahí un poco de la arcilla nacieron las primeras muñecas y luego vinieron distintos procesos, distintos materiales, hasta que llegó la revolución industrial del plástico y fue un poco lo que definitivamente posicionó la muñeca como tal, en Onil. Pero fíjate qué curioso, que a alguien se le ocurriera hacer una muñeca en Onil. O sea, ¿por qué ese valle del juguete que tenemos ahí, Onil, Ibi, Castalla, en su día fue también un poco Biar? Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que en Alicante tenemos un tejido industrial brutal. Tremendo. Y segundo es que en Onil o en el Valle del Juguete tenemos un emprendedurismo y una capacidad de innovación espectacular y de ahí probablemente surgió bueno, la primera muñeca. Sí, sí, porque además, lógicamente, cuando se habla de muñecas, que me perdonen las demás poblaciones, pero hablamos de Onil, lógicamente, porque ahí está todo lo que es la cuna de las muñecas. Esto sí. Es como cuando ahora dicen Valencia es Nadal. Bueno, Valencia es Nadal, ¿no? Alicante es Navidad. También es Nadal, claro. Alicante es Navidad, que es la que tiene los juguetes, las uvas, ¿verdad? El turrón, todo. ¿Cuántas empresas puede haber de muñecas en Onil o que se dediquen a...? Pues mira, casualmente este fin de semana el ayuntamiento organizó la primera feria de la muñeca en Onil y yo me siento orgulloso porque por primera vez nos hemos reunido todos los fabricantes juntos en un evento. Muy bien. Y hemos estado todos los fabricantes de Onil, que si no me equivoco eran 24 fabricantes. Y estuvimos todos presentes en la feria. La feria ha sido un éxito total de afluencia, la primera vez que se hace, sí. Y bueno, y de ahí un poco el número que ha sido muy reciente, ¿no? Todos teníamos una cifra más o menos en la cabeza, pero 24 somos. Haciendo piña, lógicamente, haciendo fuerza, porque yo lo comento mucho, como bien sabes, soy muy defensor de lo nuestro, de nuestra provincia, incluso animo a cada sector en un momento dado a que de alguna forma lo suyo destaque en algo, tenga un grado de excelencia, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y entonces, pues cuando me voy al Moradi digo, oye, pues a ver si sacáis la deo de la alcachofa, o no sé, o en Albatera la deo de la breva, ¿no? ¿Podría existir una deo de la muñeca de Onil? Pues mira, me alegra mucho que saques este tema, porque es un tema que estamos cada vez reivindicando con más fuerza y con la cabeza más alta, porque creo que es fundamental. Tenemos la capacidad de innovar y de fabricar las mejores muñecas del mundo, pero necesitamos un altavoz. Necesitamos que las instituciones digan, de la misma manera que el mejor turrón se fabrica en Gijón y en Alicante, la mejor uva en Alicante, etcétera, ¿no? Necesitamos que las instituciones en general hablen y digan bien orgullosos de que la mejor muñeca se fabrica en Onil. Y un puntal importante para poder posicionar esto podría ser una deo. Es importante también recalcar que ya estamos trabajando conjuntamente 5 fabricantes para darle fuerza a esto. De hecho, nos apoyamos con el Consejo Regulador de Gijona para darle la forma y el contenido legal y formal como toca, ¿no? E institucional. Pero es cierto que a día de hoy, bueno, pues todavía no existe una deo para el tema industrial, ¿no? Y ahí eso nos ayudaría mucho a que la gente finalmente, el objetivo es que finalmente la gente entienda cuando está comprando una muñeca con la deo, que esté seguro, tranquilo de que está fabricada en Onil. Es que un poco cuando antes te preguntaba lo de los Reyes Magos de Oriente, que te lo decía un poco en medio broma, en el sentido del juguete chino que nos está entrando en España, no ahora, por supuesto, lleva mucho tiempo, que sería una gran fábrica de juguetes, de muñecas de tal, pero es que está entrando mucho juguete ilegal, está entrando mucho juguete que no pasa todos esos filtros verdaderamente de calidad, y lógicamente una marca registrada como podrían ser la muñeca de Onil, pues claro, eso te da una seguridad. Yo como padre a mi hijo o a mi hija que quieran una muñeca o un muñeco, que por lo menos tengan esa seguridad, ¿no? Eso es fundamental. Hablas de que entra de China. Llevamos reivindicando desde la Asociación de Fabricantes en todos los sentidos que regularicen la entrada de juguete falsificado, de juguete con una normativa que no es correcta, etc. Correcto. Y esto es difícil porque al final, de una manera u otra,
termina entrando producto falsificado, termina producto que no cumple con la normativa y eso va en decremento, ¿no?, de los que hacemos las cosas con una calidad, con un diseño y con un buen hacer, ¿no? A partir de ahí yo creo que el consumidor final es muy inteligente y sabe lo que compra. Más bien lo que yo lo que lanzaría aquí es un mensaje de que, bueno, quizá los momentos no sean los mejores, pero quizá a lo mejor hay que tener en cuenta que vale la pena comprar menos producto de muy buena calidad a comprar muchos productos que al final puede perjudicar en la salud de nuestros niños en general y al final que no cumple con una normativa y con lo cual podemos correr riesgos que no deberíamos de correr. Esto además nos pasa hasta con el campo. Fíjate, aquí ha venido el presidente de Asaja y también hablábamos sobre el tema del campo, de lo caro que está nuestras producciones, más que nada pues, por todas las exigencias que se llevan, pues que si fertilizantes, que si todo este tema de agua, tal. Y en otros países te entran sin esas obligaciones y esos controles, claro, y te entran más barato. Te lo vengo a decir porque vosotros me imagino que estaréis también un poco sometidos al Instituto de AIJU, ¿no? Correcto. Tecnológico, de control de seguridad en este caso, porque claro, una criatura coge una muñeca y, bueno, pues abren la boca, tal cual, se le sale un ojo, por decirlo de alguna manera, se ahoga. Y tenemos un problema. Hombre, ¿sí? Que es a dónde voy yo a parar. Entonces, todo eso es lo que se debe de reflejar, ¿no?, de alguna forma. Efectivamente, como tú bien dices, y todas las juguetes en general tienen que pasar una norma, están obligados a pasar esa normativa europea o en cualquier país, ¿no? Porque nosotros por defecto pasamos todas las normativas europeas y cuando vamos a vender a otros países que la normativa europea no es suficiente, tenemos que revisar esa normativa europea para poder vender en Estados Unidos, en Australia o en Asia. Vender en Asia es muy peculiar, ¿no? Porque aquí entra producto, nos quejamos de que entra producto de cualquier calidad y sin normativa y sin embargo nosotros para poder vender en Asia nos exigen una normativa. ¿Qué me dices? En Asia, así es. ¿Vale? Que además nada tiene que ver con la normativa europea, es una normativa totalmente diferente que además tiene un coste bastante más elevado. Entonces, ahí tenemos que cuidar y medir todo esto. Y has mencionado a AIJU es el Instituto Tecnológico del Juguete, donde la mayoría de los fabricantes de juguetes pues llevamos nuestros productos a que analicen cada uno de nuestras referencias y que cumpla con los test pertinentes para cumplir con la normativa. Y esa es la base fundamental, porque al final nuestra fabricación es tan artesanal. Antes bromeábamos, ¿no? El programa deberíamos hacerlo allí en la fábrica en Berjuán, ¿no? Y es curioso porque cuando uno ve cada uno de los procesos tan artesanales que tiene la muñeca, y la muñeca concretamente, cualquier juguete a lo mejor entra en una máquina y sale casi terminado, ¿no? Pero la muñeca pasa por más de 20 manos distintas hasta que está en el punto de venta y es tan artesanal que, bueno, pues al final tenemos que poco a poco ir complementando cada uno de los procesos para que finalmente cumpla con la normativa, ¿no? Me sorprendes y me dejas así un poco boquiabierto, más que nada por eso, porque cada vez me doy cuenta que somos más tonticos, lo siento, debo decirlo. O sea, nosotros, anchas Castilla, que entre todo aquí con un mínimo control y resulta que tú lo haces al revés en estos países y te exigen a lo bestia, te cuesta una pasta y nosotros aquí haciendo los bobos. Bueno, sí, ahí algo no estamos haciendo bien, evidentemente a nivel gubernamental. Bueno, yo me alegro de ver países que potencian la fabricación local o nacional, ¿no? Y por tanto vetan, no vetan, quizá la palabra no es correcta, pero sí que ponen ciertas trabas a ciertos productos que entran desde fuera. Yo desde aquí también, hoy he venido reivindicativo, pero desde aquí reivindico también que, a nivel gubernamental deberíamos de... Claro que sí. Creo que la pandemia nos ha hecho ver que tenemos que volver a potenciar la industria en todos sus sentidos y en todos sus ámbitos, ¿no? Y ahí el gobierno tiene mucho que decir y tiene que apoyar y fomentar todas las industrias. Y aquí en Alicante tenemos una potencial industrial brutal. Totalmente. Y creo que debemos de tener esa fuerza para apoyar la industria local y no poner frenos, pero sí poner ciertas trabas, o por lo menos que cumplan con la misma normativa que nos hacen cumplir a nosotros. Es que yo, como lo veo tan de sentido común, el apoyar lo nuestro, como lo veo tan lógico y tan normal, cuando me hablas en plan gubernamental, gubernamentalmente, autonómicamente, localmente, con la Diputación, con Cortes, con Generalitat, con Ayuntamiento de Onil, con tal, ¿tenéis esos apoyos? Bueno, estamos empezando a tener apoyos.
Yo creo que desde el Ayuntamiento de Onil sí que son conscientes de la importancia de la industria de la muñeca. De hecho, incluso se llegó a hacer un estudio donde los datos decían que más del 50 y tantos % del PIB de Onil venía vinculado a la fabricación de la muñeca, con lo cual el potencial de Onil a nivel industrial el peso es importante. De ahí el Ayuntamiento tomó medidas y empezó a hacer campañas para comunicar la muñeca. Y, de hecho, esta semana pasada hizo la primera feria de la muñeca, que era algo que deseábamos todos tener en Onil. Y creo que desde el Ayuntamiento están empezando a mover hilos. Para nosotros nunca será suficiente, obviamente, pero se está moviendo y eso es muy importante y hay que apoyarlo y hay que aplaudirlo. Ahora bien, a nivel institucional, en todos los sentidos y a nivel nacional, creo que deberíamos de tener ese apoyo. No hablo ya de la muñeca, hablo de todos los sectores. Creo que todos los sectores manufactureros en España deberían de sentirse más apoyados y respaldados por el Gobierno central para potenciarlos cada día más, porque al final estamos dando mucho trabajo y estamos dando riqueza a la población y eso es fundamental. Eso no cabe duda. Y desde aquí, desde Sonfils del Pol y esta casa 12TV, tenéis el apoyo y nos podéis pedir lo que haga falta para eso. Vamos un momentito con nuestros anunciantes y volvemos enseguida. Exposervi, suministros hosteleros. Empresa fundada en 1991. 30 años de experiencia en el sector de la hostelería y en el acondicionamiento de restaurantes, cafeterías, comedores, cocinas industriales y establecimientos de alimentación. Exposervi, suministros hosteleros. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 2 y por las tardes de 4:30 a 8. Los sábados también les atendemos de 9 a 2. Seguimos con César Bernabeu y muy interesante todo lo que nos estás contando, todo este tema de ayudas, tema de apoyos, tema de luchar por lo nuestro, porque verdaderamente quien lucha por lo nuestro está luchando por lo que tiene en su entorno, a su alrededor, ¿no? Vamos, a mí lo de la muñeca, decimos muñeca Onil, decimos turrón Gijona, es que es de lógica, o sea, es que a mí no se me ocurre otra población cuando hablo de una muñeca. Bueno, así es y así debería de ser. Lo que ocurre es que a nivel provincial probablemente mucha gente sí que lo tenga interiorizado y sea consciente, pero a nivel nacional pues hay mucha gente que no sabe ni dónde está Onil ni dónde se fabrican las muñecas. Y eso es lo que tenemos que hacer, darle fuerza a eso y darle valor para que finalmente, como mínimo, en España, todo el consumidor final que quiera comprar una muñeca sepa que puede comprar una muñeca de cualquier multinacional fabricada en China, un producto de importación fabricado en China, o una muñeca de máxima calidad, 100% calidad. 100% fabricada en España, concretamente en Onil. Made in Spain, que eso es importante. ¿Los fondos Next Generation, a vosotros os llega algo de eso?
Bueno, nosotros estamos empezando a informarnos algo de esto, pero aquí también nos tenemos que sentir arropados por... Sí. El ayuntamiento está, bueno, haciendo charlas para darnos este tipo de información. Sí. A través de institutos como IJU, como la Asociación de Fabricantes, también nos están bueno, dando charlas para informarnos, porque hay mucha desinformación, ¿vale?, de esto. Y además, en las pequeñas empresas y en ONIL, yo te diría que el 100% son pequeñas empresas donde no tienen un departamento exclusivo para poder trabajar este tipo de ayudas o financiaciones por la cantidad de material que se requiere, pues necesitamos una empresa externa que nos ayude a gestionar y a documentar todo esto que se necesita. Esto no es fácil y eso también es otra de las, bueno, de las razones que deberíamos de tener muchas más facilidades de las que tenemos. ¿A cuántos países exportáis? Pues exportamos a más de 40 países, ¿vale? Con Berjuan concretamente a más de 40 países, pero en ONIL, entre todos, yo creo recordar que estamos exportando a más de 60 países. Qué bueno, Sí. qué bueno. De hecho, la facturación es la base fundamental de la sostenibilidad de la fabricación de la muñeca, ¿eh? Sí. Es que la gente efectivamente se cree que una fábrica de muñecas es a lo mejor una nave donde lo tenéis adecuado, está claro, para sacar la muñeca, pero a lo mejor no sabe, o bueno, yo creo que a lo mejor no sabe qué auxiliar, hay una empresa auxiliar todo alrededor, que es lo que comentaba también en la entradita, pues el que hace los ojos, el que hace el pelo, Claro. el que hace los vestiditos, el que hace, no sé, la caja. Esa es la razón por la que ONIL es la cuna de la muñeca y por la que al final cualquiera que quiera fabricar muñecas fuera de ONIL lo tiene muy difícil. Porque en ONIL, por toda la historia que lleva fabricando, ha conseguido tener un entramado auxiliar y de empresarios que finalmente tienen la oportunidad de subcontratar ciertos procesos de fabricación en el mismo ONIL sin tener que desplazarse ni alrededores ni en un lugar más largo de lo debido y eso te permite tener una flexibilidad tanto dentro de planta como fuera y en momentos puntuales donde las producciones pueden ser altas tenemos la facilidad de subcontratar ciertos procesos o incluso la totalidad de la fabricación, ¿eh? Hombre, que ya habrá una especialización tan brutal que la profesionalidad, o sea, te lo hacen al detalle. De hecho, has traído algunas, a ver si nos pueden sacar un plano general, algunas muñecas. ¿Alguna es la muñeca estrella de Berjuan? Bueno, mira, nosotros cada año renovamos el 80% de la colección y Berjuan se identifica mucho porque es una de las empresas que más innova en el sector de la muñeca. Y cuando digo innova, todos innovamos de una manera u otra, ¿no? Cuando digo innova, yo voy un poco más allá. Quiero decir, pues, por ejemplo, Berjuan lanzó el primer bebé lactante del mundo. Fíjate. Berjuan ha lanzado en pandemia la Mosquidol, la primera muñeca repelente de mosquitos. Sunny Baby, la primera muñeca libre de virus y bacterias. Es decir, Berjuan está yendo un paso más allá en el mundo de la innovación, donde al final lo que pretendemos es tener productos que nuestros compañeros locales en ONIL pues no tienen, y eso es un poco lo que nos diferencia respecto a la competencia. Sí, porque además es que se hacían muñecas que parecían bebés, que si una se hacía pipí, que si la otra gritaba papá o mamá, o que si la otra lloraba cuando no le ponías el biberón, ¿verdad? Todo o sea, eso es que toda esa maquinaria, ¿verdad? Era brutal, ¿no? Todo eso se sigue haciendo, se hacía en el pasado con grandes empresas que habían, se sigue manteniendo, hay muñecas que hacen pipí, popó, que lloran, que ríen, muñecas revolts, que es una categoría de muñecas que ha tenido un potencial en estos últimos años importante, donde incluso se le decoran a mano las venitas, las uñitas, las lagrimitas, y claro, todo eso hace que la calidad y la expresión final de nuestros productos sean maravillosos. Una realidad total, ¿verdad? Una realidad total. Ahora también me doy cuenta que en el tema publicitario, desde el Ministerio de Consumo, creo que os han limitado también, os han controlado un poco ese tema de publicidad. Sí, bueno, esto ya viene años dándole forma a esto. Finalmente sí que se ha aprobado este año y bueno, en realidad hay cosas que son de sentido común y al final yo creo que la educación sexual está en la educación que nosotros damos a nuestros hijos, porque yo no puedo juzgar a mi hijo porque juegue con pistolas y pensar que mañana va a ser un
un potencial asesino, ¿no? Sí. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Al final, en el mundo de la infancia, juegan de manera totalmente inocente y, por tanto, con su creatividad y su inocencia, pues de alguna manera imitan roles, ¿no? Y en el mundo de la muñeca, pues nosotros tenemos infinidad de imágenes de niños dándole de mamar a su bebé. ¿Por qué? Porque están imitando están jugando al rol con la total naturalidad, viendo a su mamá cómo alimenta a su hermanito pequeño. Y esa es la verdadera esencia atractiva, ¿no?, de la infancia. A partir de ahí, creo que tenemos que ser conscientes de que hay cosas que mejorar, pero tampoco llevarnos a ciertos extremos, ¿no? Yo creo que en el mundo de la infancia creo que hay que dejarlos que fluyan por ellos mismos, y creo que los padres tenemos también que dejarlos que fluyan. Es decir, yo no puedo pretender que mi hija no juegue con un balón, ¿por qué no? O que mi sobrino no juegue con una muñeca, ¿por qué no? Que jueguen con lo que les dé jueguen la con lo gana. que quieran y mañana que tengan sus propias decisiones. Ahí creo que los adultos tenemos más que decir de lo que toca, y no presionar nada, sino dejarles que jueguen, que disfruten, que fluyan, porque al final es lo que... Segunda generación de Berjuan, ¿no? Así es. ¿Cómo arrancan tus padres esta Pues mira, esta arrancaron locura? en el 77. Sí. Arrancaron nuestro padre y nuestros dos tíos, y bueno, arrancaron trabajando de auxiliar. Hemos hablado anteriormente que el entramado auxiliar de Onil es muy importante, pues ellos arrancaron de auxiliar. Y poco a poco fueron dándole forma a su colección particular hasta que decidieron lanzar al mercado su propia colección, que, bueno, definitivamente los inicios no fueron fáciles, poco a poco fueron posicionándose. Cuando lanzaron la propia creación, volvieron a tener esos momentos difíciles, y bueno, hoy nosotros hemos tomado ese relevo. Es verdad que es muy fácil tomar un proyecto que ya estaba rodando, pero bueno, también hemos sufrido nuestras dificultades, ¿no? Y por eso también la segunda generación lo que pretendemos es, bueno, focalizar un canal y un objetivo que es que Berjuan sea la primera empresa de muñecas líder en innovación, y vamos trabajando por esa vía. Hay una tercera generación, ¿verdad? Bueno, yo la he visto por ahí venir, ¿no? Tercera generación hay mucha, ¿no? Veremos a ver. Aquí es una parte, todavía no hemos dado ese paso, pero es una parte donde nos gustaría que lo que tenga que venir, que venga por mutuo propio, o sea, no nos gustaría forzar nada, ¿no? Y eso creo que es la parte fundamental para que las generaciones que vengan con fuerza, ¿no? No forzar o no meter con calzador el negocio, sino que ellos mismos pretendan tomar este relevo, ¿no? Claro que sí, y vayan, como tú decías, innovando y mejorando, por supuesto, esa muñeca de Berjuan. ¿Tenéis un recorrido, ¿no?, como turístico o algo así dentro de la fábrica? Pues sí, Berjuan es una de las pocas empresas que hace una visita guiada a través de una empresa que gestiona todo este servicio, y bueno, creo que somos dos empresas en Onil que lo hacemos, y es súper importante, ¿no?, porque de alguna manera lo que necesitamos reivindicaba, ¿no?, que las instituciones generales comuniquen que la muñeca de Onil es la mejor del mundo, pero cuando viene una visita guiada y tocamos la edad de manera transversal, porque vienen niños, desde niños de primera infancia, colegios, incluso institutos, o sea, gente ya adulta que está tomando una carrera, hasta turismo familiar, incluso gente de la tercera edad. Y claro, que vengan a ver una fabricación de muñecas y cada uno de esos procesos con lo manufacturero que es, se sorprenden, porque ese es el mensaje, ¿no?, que decía, es que es importante que digamos a la gente cómo se fabrica una muñeca, porque es maravilloso ver cómo la gente pensaba que entraba por una máquina y salía por la otra la muñeca terminada, y cuando empieza a ver la cantidad de mano de obra que contiene, todo ese proceso que lleva, ¿verdad?, no solo se quedan asombrados, sino que salen de allí con un mensaje más convencidos, muy positivo, en donde ya empiezan a valorar la muñeca fabricada en Onil. La gente cree que las muñecas son para los críos pequeños. Cuéntame lo de la mujer esta mayor. Sí, te contaba que en una de esas visitas guiadas vino un autobús de gente de la tercera edad, y hicieron todo el tour, y el tour termina en el showroom, ¿no?, donde ven toda la exposición, todos los muñecos que fabricamos bien expuestos, y una señora mayor, viendo una de las muñecas, bueno, empezó a llorar como una magdalena, porque se vio reflejada en su infancia con aquella muñeca. Y claro, eso es
ese es el verdadero orgullo, ¿no?, que te mencionaba, ¿no? Cuando ves a una niña jugar con tus muñecas es el top, ¿no?, el colmo de nuestro buen hacer, ¿no? Y en este caso nos ocurrió algo parecido, ver a esa señora cómo se emocionó al ver una muñeca. Eso es muy positivo. Qué bonito, y además ahí efectivamente lo que tú dices, ver reflejado vuestro trabajo y esa labor que verdaderamente está premiada de esa forma, con ese reconocimiento, ¿no? ¿Alguna muñeca tenéis o algo fijo así en plan futuro, algo que queráis hacer? No sé. Bueno, estamos ahora cerrando algunos acuerdos con alguna empresa importante o multinacional fuera de España, con algunos acuerdos también en España, y esos van a ser más que proyectos, el futuro de negocio de la empresa, ¿no? Sí. Estamos, más que trabajar con novedades, que sí, estamos todavía dándole forma y no te voy a avanzar nada porque así me invitarás a otro programa, pero sí que te adelanto que estamos trabajando de manera muy intensa y muy seria conjuntamente con ITEX, un nuevo proyecto de un nuevo material que nos permitirá fabricar muñecas con un material biodegradable compostable. Estamos dándole forma a esto. Esto es una primicia, y lo puedo decir porque el acuerdo ya está cerrado y firmado, y por tanto eso nos va a dar otro salto y posicionamiento en el mundo de la innovación. Yo te voy a dar otra idea. En ese valle del juguete o en ese O'Neill, en la parte baja que tenéis de O'Neill, ¿por qué no montáis un parque temático de muñecas? Donde estéis todas las fábricas o todas las marcas de muñecas dentro del parque temático y sea algo súper loco el decir, voy a ver las muñecas. Pues me encanta que nos traslades esta buena idea porque, bueno, la tomo. Evidentemente, yo como particular va a ser difícil, pero creo que este mensaje deberíamos de tomarlo y llevarlo para futuras reuniones conjuntas y de la mano del ayuntamiento que le den forma a esto, porque nos consta a todos los fabricantes de O'Neill que el ayuntamiento ahora quiere darle fuerza, ¿no?, a la industria, y creo que esta idea que tú nos lanzas puede ser muy bonita, muy interesante, y a nivel turístico industrial, que es lo que queremos combinar, pues podría encajar perfectamente. Por lo tanto, terreno tenéis, que lo sé, terreno tenéis, en la parte baja de O'Neill tenéis. No te creas, es otro debate que tenemos ahora últimamente. Bueno, pues para eso está el ayuntamiento, para hacer algo, porque es en beneficio de todo O'Neill, en beneficio de toda nuestra provincia, porque muy orgullosos los alicantinos estamos de nuestro O'Neill, de nuestros jugueteros, en este caso de muñecas, y lógicamente todo lo que se pueda potenciar, todo lo que pueda venir hacia nosotros, bienvenido sea. Bienvenido sea. Pues muchísimas gracias por venir, César. Muchos éxitos. Una pregunta, ¿desestacionalizar el juguete de Navidad afuera es posible? Es muy difícil. ¿Sí? Es la lucha constante que tiene el sector, y es muy complicado. Al final el juguete, y sobre todo en España, ¿no?, hay algunos países que todavía hacen el Día del Niño, con lo cual las ventas totales no se focalizan en la campaña de Navidad, ¿no? Pero ten en cuenta que el sector, el 60-70% de las ventas se focaliza en la campaña de Navidad, lo cual es un riesgo tremendo. Ese es uno de los objetivos que tiene Berjuan. El proyecto de Mosquidol, la primera muñeca repelente, viene no solo para ayudar a que ni a nuestros hijos en general no le piquen los mosquitos, ni mueran por enfermedades, ni transmisión de enfermedades, pues intentar desestacionalizar la venta, porque ese muñeco va muy vinculado a una campaña muy concreta como es el verano. Y ahí es un poco donde también queríamos potenciar nosotros esa desestacionalización, porque cuando aquí es verano, en otro país del otro mundo es invierno, pero cuando aquí es invierno, allá es verano, y con lo cual es un producto que no para de rodar, porque la Navidad es siempre en el mismo momento en todo el mundo. Parque temático en O'Neill de muñecas, se venden muñecas todo el año, porque vendría la gente al parque temático a subirse al cacharrito, a subirse a no sé qué, a ver esta muñeca, la otra muñeca, lo que hace una, lo que hace otra, hacer como un tipo de taller simulado de cómo se crea una muñeca, y ahí sí que seguro que se venderían muñecas durante todo el año. Gracias por venir, César, esta es tu casa. Gracias a ti, Fernando. Éxitos total a ti y a toda la familia. Gracias. Y que bueno, que ascienda esa familia de muñecas de O'Neill, que verdaderamente es la que queremos todos. Muchas gracias. Pues esto es Alicante, esto es Navidad,
esto es O'Neill. Las muñecas vienen de O'Neill a nivel mundial y la verdad es que tenemos que apoyarlas porque son nuestras y tenemos que estar orgullosos de lo nuestro y apoyarlo siempre, apoyarlo siempre. La semana que viene, más. Malco, tu distribuidor oficial de maquinaria.